Aquí estoy otra vez con ustedes para dar un paso más en nuestro camino cuaresmal. Nosotros hemos asumido la simbología de la Cuaresma como un camino. Hemos asumido este tiempo intenso, largo, de preparación a la Pascua como un ir avanzando a partir de personajes bíblicos, a partir de temas bíblicos importantes. Ustedes recuerdan que el número 40 tiene toda una simbología. Nosotros sabemos que detrás del número 40 está el mensaje de que se está viviendo un tiempo largo, algunos dicen que de una generación, de preparación. Bueno, también es un tiempo intenso, porque suceden cosas en el corazón humano y camino a la Pascua. Hoy quiero hablar de un personaje emocionante, Salomón, el tercer rey de Israel. Primero Saúl, luego David, luego Salomón. Es un rey valioso. Yo diría que uno de los estadistas de este tiempo. A mí particularmente me emociona la figura de Salomón. ¿Y por qué hoy quiero hablar de Salomón? Porque nosotros sabemos que su reinado demora 40 años. Y creo que el que demore 40 años es una bella metáfora cuaresmal. Ustedes saben que en la tradición bíblica el número 40 tiene un significado precioso. Entre tantos que les he señalado y que mis compañeros han señalado a lo largo de este camino, está el de la transformación. Está el de la transformación. En este sentido, los 40 años de gobierno de Salomón podrían entenderse como un proceso largo de aprendizaje, de plenitud y también de humanidad. Es decir, una vida. Salomón entonces nos va a permitir 3 reflexiones contundentes. Primero, apertura a la sabiduría. Salomón comenzó su reinado con una actitud que refleja bien el sentido cuaresmal de este tiempo. Salomón busca a Dios. Y ahí está la primera enseñanza. Este tiempo tiene que ser un tiempo de búsqueda de Dios, de ir tras de Él, de tratar de encontrarlo a Él, de amarlo a Él. No podemos vivir la vida achantados en una mecedora como las matronas del Caribe colombiano. No, necesitamos vivir nuestra vida espiritual como esas mujeres que salen a buscar el propósito de su vida. Si ustedes miran Primera de Reyes en el capítulo 3, versículo 5 al versículo 14, ustedes se darán cuenta que Salomón, en esa búsqueda de Dios, le pide solo algo: ser sabio. Caleb, esto es de lo más maravilloso, porque sabes que Salomón le hubiera pedido a Dios poder. Salomón le hubiera podido pedir a Dios un ejército más fuerte. Salomón le hubiera podido pedir a Dios que llovieran billetes de $100. Todavía no había, pero él lo hubiera podido pedir. Salomón hubiera podido pedir que estuviera, no sé, tantas cosas, fama, que fuera un gran influencer, que su canal de YouTube se moviera. Todo eso lo hubiera podido pedir Salomón. Sin embargo, Salomón pide sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? Sabiduría es saber decidir. Sabiduría es saber vivir. Esto cambia todo. Porque a nosotros nos enseñaron, nosotros tan occidentales, nos hicieron creer que la sabiduría era tener una enciclopedia en la cabeza. Entonces, los sabios que yo conocía eran seres humanos que lo sabían todo. Yo tenía recuerdo dos formadores míos, Alci, que lo sabían todo.
Tanto sabes cómo le decíamos a Alci, tú sí vas a comprender cómo, yo creo que Ernie y Caleb no. ¿Sabes cómo le decíamos? El libro gordo de Petete. Ay, sí. ¿Usted conoció el libro gordo de Petete? Petete, el libro gordo te enseña, el libro gordo entretiene. Era un libro en el que estaba todo, se sabía todo. Entonces nosotros entendíamos a los sabios como el libro gordo de Petete. Yo recuerdo 2 formadores míos. Uno hablaba 11 idiomas, además de eso sabía todo de lo que tú le preguntabas. Tú le preguntabas de béisbol y te decía sí. Esa fue la serie mundial, además que no era de la costa caribe, era del occidente colombiano, pero sabía de béisbol. Entonces tú le preguntabas, bueno, el patinaje, ahora que la colombiana, sí, el patinaje, y te daba una conferencia del patinaje. Yo no sé si era que sabía tanto o se aprovechaba de que nosotros sabíamos menos, pero hay la idea de que sabiduría es tener muchos datos en la cabeza. Ya hoy eso no es importante, porque para eso está la IA, para eso están los buscadores. Sabiduría es saber vivir. Y saber vivir es saber elegir. Uf, qué bello eso. Es saber elegir. Es gobernar, en el caso de Salomón, con justicia, como dice Primera de Reyes 3, del capítulo 5 al capítulo 14. Oye, que tú y yo, en este tiempo de Cuaresma, intentemos saber elegir. Que no nos dejemos arrastrar por los impulsos, que no nos dejemos arrastrar por nuestros miedos, que no nos dejemos arrastrar por las emociones, que tengamos claro, por favor, saber elegir. ¿Usted recuerda un texto bíblico? A ver, usted Caleb que está aquí enfrente mío con Alci, y está también don Ernie, está también doña Juliana. A mí me gusta tener público, porque yo todavía no me acostumbro a esto, ¿verdad? Por eso me encanta cuando ustedes están compartiendo, poniéndole me gusta al eso, le ponen corazoncito al video y lo mandan a otras personas, porque me gusta que lo vea mucha gente. En estos días alguien me regañaba, ¿y es que usted qué quiere? ¿Que lo vea mucha gente? Y yo, ¿sí? Yo quiero que lo vea mucha gente. Entonces, usted debe acordarse del relato. 2 mamás pelean a un hijo. ¿Se acuerdan? 2 mamás pelean a un hijo. Alci se los llevan a Salomón. Salomón decide. 2 mamás se le llevan. Estas 2 mamás están peleando este peleito. ¿De quién? ¿Quién es la mamá? Y Salomón, que sabe elegir, dice, por favor, que alguien coja al niño y lo parta en 4 pedazos. Una mamá dice, bien hecho. La otra dice, no, prefiero que se lo den a ella. Salomón dice, esta es la madre. Es un relato precioso que nos han contado a nosotros toda la vida. ¿Cómo sé elegir? 4 cosas. 1, sé elegir cuando analizo bien la situación. Ninguna decisión es fruto del desespero o de la superficialidad cuando es eficaz. Una decisión eficaz no es fruto del desespero, no es fruto de la superficialidad. Primer paso para saber elegir, hay que analizar. Entender qué está pasando, por qué está pasando, cuál es la causa primera, cuál es la causa segunda, qué es causa, qué es consecuencia. Describir el problema. Es lo que llamarían los filósofos tener el paradigma del explicar. Entrarle a eso. ¿De acuerdo? Segundo, ver opciones. Analizas la situación y lo segundo es ver opciones. No decide bien el que solo ve una opción. Mínimo debe ver 2, una bifurcación. Lo normal es que el hombre, la mujer, que tiene que decidir, tenga un abanico de posibilidades. Tercero, que coja cada una de esas habilidades y haga escenarios con ellas. Si hago B,
esto ocasiona esto, esto y esto. Si hago C, esto ocasiona esto, esto y esto. Cuidado. Nosotros nos hemos acostumbrado a creer que las decisiones se toman a las carreras. No. Hay que saber analizar, hay que saber encontrar opciones y hay que analizar las consecuencias de esas opciones. Y cuarto, hay que actuar con inteligencia y con firmeza. De nada sirve tomar una decisión y no hacerla. Yo siempre cuento esto, los que me conocen saben que es uno de mis textos preferidos. Capítulo 15 de Lucas, versículo 11 al versículo 32, el hijo pródigo. A mí me encanta que el hijo pródigo entra en un proceso interior y dice, me levantaré, iré y le diré. ¿Tú sabes qué dice el verso siguiente? Se levantó, fue y dijo. Esa es la manera. Decido y actúo. ¿Cuántos se quedan en la decisión? Voy a cambiar esto. Me voy a levantar más temprano. Voy a leer tal cosa. Voy a preparar con tiempo. Voy a no sé qué. Voy a no sé cuándo. ¿Y se quedan ahí? No. Lo primero que necesitamos es sabiduría. Y sabiduría es saber elegir. Salomón va donde Dios y le pide a Dios sabiduría. Mínimo, hay aquí una actitud de humildad, de reconocer la necesidad que se tiene de Dios. Yo quisiera que esa fuera tu primera reflexión en este momento. Señor, enséñame a vivir en sabiduría. Señor, enséñame a ser alguien capaz de decidir. Que esa fuera tu primera reflexión hoy. En este camino cuaresmal. En este camino cuaresmal bello. Mi equipo de trabajo está feliz. Me ha dicho Alberto, es que eso lo preparamos hace 3 años. Me llevamos preparándolo y ellos están felices. Me han dicho, Alberto, qué buen servicio le estamos prestando a los demás. Me han escrito amigos a decirme, Alberto, qué chévere ese camino cuaresmal. Paso a paso, todos los días, hasta llegar a la experiencia de Pascua. Me encanta. Es más, me dijeron, ¿podemos agregarle un camino pascual? Y les dije, no, Ernie, todavía no. Porque Ernie quería un camino pascual. Me dijo, ¿por qué no seguimos con los 50 días siguientes? Yo le dije, no, Ernie, tengo que aprender a decidir para ser como Salomón. Claro, porque como él sabe que lo que sigue son 50 días de Pascua, él me dijo, Alberto, ¿por qué no hacemos un camino pascual? 50 pasos. Yo le dije, no exageremos. No exageremos, Ernie, porque necesitamos ir paso a paso. Entonces, primera cosa de Salomón, Salomón entiende que su vida es ir donde Dios y pedir sabiduría para ejercer su reinado, para ejercer su función. ¿Qué es sabiduría? Saber vivir, saber elegir. Segundo, oiga, Alci, Salomón es un gran estadista. ¿Por qué digo que es un gran estadista? Porque fue alguien que dijo, necesito establecer relaciones comerciales que hagan que mi pueblo prospere. Pero porque a veces hay presidentes que quisieran que su pueblo estuviera cada vez más pobre y que hacen todo lo posible por dañar las relaciones comerciales para estar peor. En varios países pasa eso. Salomón no. Salomón dijo, ¿cómo logro tener de los países circunvecinos recursos que yo necesite para que mi pueblo esté bien? Y eso le hizo florecer el pueblo. El signo mayor del florecimiento del período de gobierno de Salomón es la construcción del templo. Yo creo que ahí hay bastantes hipérboles. O sea, yo no creo que sea tan bonito como nos han hecho creer a nosotros. O sea,
nada más por burlarme, Caleb, no se vaya a molestar, pero nada más por burlarme. ¿Usted se imagina cómo debía oler el templo de Jerusalén? ¿El templo de Salomón? Dígame, ¿a qué olía? ¿A qué olía? ¿Usted sabe qué hacían en el templo? ¿Usted sabe a qué huele la sangre? ¿Usted sabe a qué huele todo eso? ¿Y usted se imagina los sonidos lindos del templo? ¿Usted se imagina los oídos lindos del templo? Cuando le zampaban el cuchillo a la vaca. Y cuando... ¿Ah? Sí, porque es que yo quiero que entendamos, cuidado, el esplendor, lo que para ellos es bello, no necesariamente para nosotros es bello. Así como las reinas de belleza de los años 30, a mí no me parecen bellas. Cuando yo estaba con mi abuela se sabía toda... Mira, Clotilde sabía de eso, mira. Esta fue la primera reina, esta fue la segunda reina, y sabía de eso, y me las mostraba, y yo las veía gorditas, y yo las veía, y yo decía, ¿y era la reina, abuela? Sí, la reina. Pero es que el concepto de belleza va moviéndose. Oye, que quede claro, que quede claro, que quede claro. El signo de la prosperidad del gobierno de Salomón es el templo, el esplendor del templo. Durante el reinado de Salomón se hace esa casa de Dios. Y aquí entonces hay una cosa interesante. Si se hace esa casa de Dios es porque hay paz, es porque hay prosperidad, es porque hay orden. Porque él no hubiera podido comenzar a construir semejante templo si están en guerra con los filisteos, como le tocó a David. No hubiera podido. Entonces es bello entender cómo él, a partir de su capacidad de decisión, lleva el esplendor a su pueblo. Ustedes saben que el lugar físico, el templo, simboliza la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y entonces aquí te haría el segundo paso. Caleb, ¿qué tal si en Cuaresma usted le hace un templo a Dios? ¿Me escuchó, Caleb? Ya Caleb está pensando en dónde en pedir diezmo para armar, buscarse un terreno y ahí en el terreno no sé qué. No, yo no estoy hablando de eso. Entre otras cosas, porque yo nunca oí a Jesús diciendo, síganme en el canal de YouTube. Yo nunca oí a Jesús diciendo, vengan a la jornada de sanación, vengan a la jornada de... Denme en plata para hacer un templo. Yo nunca lo vi así. Nunca. Caleb, ¿qué tal si tú le haces un espacio en tu corazón a Dios en este tiempo? El mejor templo que tú le puedes hacer a Dios es tu corazón. Ábrele un espacio a Dios en tu corazón. ¿Qué tal si Cuaresma es un tiempo en el que imitamos a Salomón y construimos un templo en el corazón? Pero usted sabe que el templo es la comunidad. Lástima que nosotros... Alci, había un padre de la iglesia que decía una cosa hermosa. Cuando Dios está en el corazón, los templos son feos y las comunidades son lindas. Cuando Dios no está en el corazón, las catedrales son hermosas y vacías. Duro, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque para algunos el templo son los lugares. ¿Qué tal si le haces un templo a Dios haciendo una comunidad sólida en Dios? ¿Cuál es su comunidad? Su pareja. Si es casado o casada, ahí está su comunidad. ¿Qué tal si vive con sus papás, su mamá? Hay ahí una comunidad. En el lugar en el que trabaja hay una comunidad. Así como se encuentra en las esquinas, los viernes, en las tiendas del barrio, también podría
encontrar espacios para ser comunidad. ¿Me hago entender? Oye, hagamos un paralelo entre lo que edificó Salomón y la edificación interior que tú y yo podemos hacer en el corazón y en las relaciones que tenemos para lograr que Dios esté presente como está presente. ¿Vamos bien? ¿Sí? Segundo paso. Tercer paso, para terminar. Y esto es maravilloso. Esto lo cuento. Esta es de las cosas. ¿Tú sabes que por eso yo fui presbítero de la Iglesia Católica? O por eso soy presbítero de la Iglesia Católica, aunque ahora esté tenga una dispensa para no ejercer. Porque Ernie, los hombres y mujeres bíblicas tenían defectos. O sea, Salomón ahora va a tener un problema. Yo les dije que Salomón quería establecer relaciones comerciales. Entonces, ¿cuál era la estrategia de Salomón, Juliana? Salomón se averiguaba dónde necesitaba. Vamos a poner esto es un carretazo mío, ¿no? Claro que es bíblico, pero lo voy a contar de maneras, a mi manera, ¿no? Ahora sale ahí, no dice la palabra carretazo. Pues obvio que no, pero léase Primera de Reyes y ahí encontrará todo. Oiga, Salomón necesitaba cedros para hacer el templo. Es decir, necesitaba árboles, porque eso se hacía de madera o no. Voy a averiguar qué vecino tiene cedros. No, el vecino que tiene cedros es el Líbano. Los cedros del Líbano. Y entonces Salomón decía, ¿cómo le compro el Líbano? No, pero me cuentan que tiene una hija fea. Y Salomón decía, le voy a proponer matrimonio. E iba allá y le proponía matrimonio, se casaba con esa princesa y establecían una relación comercial fluida. Le vendían más barato el cedro, él le daba lo que tenía que darle. Después con una cananea, después con un problema, Caleb. Que cada mujer esa que venía traía su fe. Traía sus sacerdotes de la fe que tuviera. ¿Me hago entender? Y ahí viene una de las afirmaciones más difíciles que hacen contra Salomón. Primera de Reyes, capítulo 11. La descripción es terrible porque lo acusan de idolatría. No es que, bueno, ahí dicen que su corazón cedió a la... Pero yo no creo tanto que fuera eso, sino es que propició idolatría. Porque cuando trajo a la fe allá del Líbano, o a la fe allá de Canaán, de alguno de esos pueblos de Canaán... ¿Y por qué tienen que ser feos? Ahí para ponerle yo picante. O sea, de pronto eran lindas, de pronto el feo era Salomón y le estaban haciendo el favor a él. Pero yo tengo que echar el cuento de una manera. Oye, ellas traían su culto, ellas traían su religión. Y algunas eran fastuosas. Y el culto de Israel no era tan fastuoso. Entonces tú te imaginas ellos viendo a los sacerdotes de Baal que cuando iban a hacer, los sacerdotes de Baal cuando iban a hacer culto, entraban en trance. Y hablaban raro, así. Y se apuñaleaban. Entonces, en más de una ocasión, a las personas les impactaba ese culto y terminaban siendo idólatras. El tercer paso, a partir de la caída de Salomón, es aprender a mantenerse firmes en la fe. Que Cuaresma sea un tiempo para mantenerse firmes en la fe. Que Cuaresma sea un tiempo para mantenerse con Él. Ahí está. Dice, Primera de Reyes lo trata duro. Primera de Reyes dice, Salomón perdió el rumbo. Sus muchas alianzas con pueblos extranjeros lo llevaron a la idolatría y a permitir cultos ajenos al Dios de Israel. Propiamente no es eso. No es que él, yo no creo que él se hubiera vuelto
baalista o se hubiera vuelto de Astarte o no, de Moloch. Yo no creo eso. Pero al traer a esas señoras, lindas o feas, no importa, al traerlas, de alguna manera propicia que haya espacios para la idolatría. ¿Qué tal si en este tiempo de Cuaresma tú y yo aprendemos a ser hombres y mujeres de fe? 3 enseñanzas a partir de la figura de Salomón. Tiempo de Cuaresma, tiempo para pedir sabiduría, tiempo para saber elegir, para saber vivir. A partir de Salomón, Cuaresma, tiempo para hacerle un templo al Señor en mi corazón y en la comunidad que tengo. Desde Salomón, Cuaresma es un tiempo para evitar la idolatría, para adorarlo solo a Él. Estoy listo a responder preguntas. Si abajo hay preguntas, yo respondo preguntas. Oye, gracias de verdad por estar con nosotros, gracias de verdad por compartir. Que no lo olvidemos, vamos a seguir adelante. Te quiero hacer unas preguntas para el final. ¿Cómo va tu camino cuaresmal? Venga, hagamos algo. Mándele este video a 10 personas. O mándele alguno de los videos de los caminos cuaresmales, de los pasos del camino cuaresmal que más le ha gustado, mándeselo a 10 personas. Necesitamos que esto se anime y que en vez de tanto baile perrata y tanta grosería que a veces veo en las redes, podamos tener una experiencia de esta. Padre Dios, bendícenos en este momento, danos salud, danos paz, danos misericordia. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tú sabes.